Telefónica. El año pasado presentaste en el Big Pitch, ¿no? ¿O yo lo estoy alucinando? De Da Vinci, ¿no? Sí, Sí, puede ahí ser. va, Sí. ahí va. Estuve ahí con Ken. Con ¿Cómo Ken, andan ¿verdad? todos? Saludos. ¿Cómo andás, Matías? Bien, Bueno, bárbaro. y lo mejor María en la nueva etapa. María Mesina, así que bueno, lo En la mejor. nueva etapa, exactamente. Un cambio interesante. Bueno, muy bien. María, hasta hace poquito fue la coordinadora de Emprenur, que es la red temática de emprendedurismo de la Universidad República aquí en Uruguay. Así que, muy bien, está con ese cambio. Muy bien. Bueno, Bien. si les parece entonces, vamos a ir arrancando. Exacto, estamos en 19 participantes, capaz que podemos, que podemos empezar. Sergio, adelante usted. Bueno, buenas tardes para Hola. todos. Mi nombre es Sergio, de Fundación Da Vinci, y junto con KEM, plataforma BioKEM, estamos organizando este año estos espacios que le hemos llamado BioInvest para poder acercar el diálogo entre diferentes actores, ¿no? Inversores, el mundo de la ciencia, ciencia startup, biotecnología, y bueno, y ver cómo poder seguir creando nodos, ¿sí? Creando redes en torno a estas sensibilidades, a estas experiencias, con el objetivo de justamente poder tener emprendimientos y equipos emprendedores más fortalecidos, ¿no? Y de mayor impacto. Y así es que llegamos entonces a este espacio donde agradezco la generosidad y el tiempo de los invitados y de nuestra coordinadora, Josefina, pero ya le damos la palabra para que nos presente, y bueno, y seguir en contacto, y seguramente el año que viene avancemos en este tipo de espacios con ese cometido, ¿no? Con la idea de conectar puntos, mostrar experiencias, abrir la cabeza y pensar caminos para seguir fortaleciendo lo que puede ser el gran sector de biotech vinculado a emprendimientos. Así que, Cristina. Bueno, yo agradecerte primero que nada a ti por el acompañamiento siempre y el apoyo de Fundación Da Vinci, la incubadora de ustedes, y siempre aportándonos ese lado más ágil de los inversores y de la comunicación. Y a todos el panel espectacular, Josefina, Olga, un gusto y poder tener esa visión desde Perú, Rodrigo allí en Chile, tan lindo y querido, y Matías, un gustazo, compañero que siempre nos acompañó desde el inicio de QuemBio, nos vino y participó en la creación, en el lanzamiento de QuemBio, y bueno, y nuestros emprendedores que están, y a todos la gente que se ha sumado, que desde Ani, María, por ser la pionera del emprendedurismo en la Universidad de la República. Y bueno, nada, les presento a Josefina para empezar y mover esto. Les cuento que Josefina es bióloga de la Universidad de la República, tiene un máster en biotecnología y bionegocios en el exterior, y también tiene un certificado en gestión de proyectos y actualmente se desempeña como Project Management Consultant en LARTA Institute, una aceleradora de empresas de base científica en California, Estados Unidos. Y bueno, está recientemente regresada con una mirada muy fresca para ver, y nos pareció súper impecable que pudiera acompañarnos y coordinar y ayudarnos a mover este diálogo para como decía Sergio, la propuesta que tiene BioInvest es realmente dialogar y dialogar hacia adelante, ¿no? Ver cuáles son los desafíos y, como decíamos hoy, qué desafíos tenemos hoy y bueno, y cómo podemos sortearlos, que es el punto, digo, no quedarnos en los desafíos y empezar a mover, y más que nada hoy por hoy que estamos en un punto realmente de quiebre y de transformación. Así que ustedes que han sido los movilizadores en Chile, en Argentina, los agradecemos, y bueno, Josefina, adelante, todo suyo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Cristina. Gracias también por invitarme a moderar el panel de hoy, que tenemos un tremendo panel en este BioInvest, que tiene como un tono muy particular. Es un BioInvest regional. El tema que vamos a proponer para hoy son los desafíos
que tienen las startups de base científica en la región, en Latinoamérica. También es una semana particular porque es la semana del emprendedurismo global, así que acá estamos celebrando. En este tono un poco regional es que tenemos speakers de diversos países, algunos ya los nombró Cristina, pero bueno, voy a pasar a presentarlos. Un poco la dinámica de la tarde de hoy, para que todos sepan. Ahora voy a presentar a los speakers que nos van a estar acompañando y dando su punto de vista en este tema, pero también vamos a buscar un poco la participación del resto, y tenemos dos preguntas que van a ir surgiendo ahora en unos momentos, y Sergio nos va a ayudar ahí con un poco de tecnología para que todos puedan participar y dar su opinión, y nos puedan ayudar también a los speakers a como tener un poco de dónde partir y de dónde también viene la audiencia. Bueno, empiezo entonces con Olga Timoteo, que nos acompaña desde Perú. Ella es magíster, tiene una licenciatura en biología, ha sido investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, desarrollando proyectos en áreas de ciencias de la vida, y ha ocupado diversos cargos directivos en el sector público en Perú. Es experta en gestión de la innovación y emprendimientos de base tecnológica. Además es jurado en diversos concursos, programas de innovación y emprendimiento, es docente de pregrado y posgrado, emprendedora, mentora y actualmente es la gerente de BioIncuba, que es la unidad de innovación y emprendimientos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que opera como una incubadora de negocios especializada en ciencias de la vida, focalizada en biotecnología y dirigida en impulsar los emprendimientos de base científico-tecnológica. Así que Olga está un poco en el área académica y mirando hacia afuera en la parte tecnológica. Es otra cosa que quería destacar de nuestros panelistas del día de hoy, que van a ver que tienen un background bien variado y que nos van a ayudar a cubrir como todo el espectro de lo que es el emprendedurismo. Tenemos a Rodrigo Contreras, que nos acompaña desde Chile. Él es bioquímico de formación y tiene un doctorado en biotecnología por la Universidad de Santiago de Chile. Fue allí también profesor por varios años. Hoy es el Head of Science en Notco. Notco es una empresa que reinventa alimentos, típicamente de base animal, pero únicamente plantas. Y una empresa que últimamente ha estado en las noticias, y ahora después Rodrigo nos contará un poco más del crecimiento que ha tenido. Tenemos a Matías Beire, desde Argentina, es el fundador de la aceleradora Gridex, que trabaja con empresas de base científica y les da herramientas para crecer y ser más atractivas para potenciales inversores. Actualmente la aceleradora tiene 24 empresas en su portfolio, pero está en continuo crecimiento y en búsqueda de nuevos emprendimientos. Por último, nuestra cuarta speaker de la tarde-noche de hoy, depende de dónde estén, porque para Olga es bien temprano, es Rosario Sestaos. Rosario es uruguaya, pero está radicada en Argentina, es bióloga, formada en la UDELAR, hizo un MBA en Boston University, y trabajó por más de 10 años en casas matrices de laboratorios biotecnológicos, como Vertex, Biogen y Genzyme. En 2008, transicionó de un rol global a un rol regional en Latinoamérica con Genzyme y volvió a Sudamérica, volvió a sus orígenes. En 2013 arrancó el startup para Argentina de una biotech basada en Boston, Agerion Biopharmaceuticals, liderando una estrategia y operaciones de laboratorio en el área de enfermedades genéticas raras. Además, Rosario realiza mentorías para el proyecto WISE, es advisor de UNTEC Bio de Tucumán y el Mind Research Group de Ecuador. Así que si de todo esto les quedó algo de todo lo que les acabo de decir, es que tenemos un panel súper diverso, de gente trabajando como Olga más en la parte académica, Rodrigo con emprendimiento, y Matías y Rosario un poco más en el área de aceleración y mirándolo desde otro punto de vista. Para empezar esta conversación, le voy a pedir a Sergio que me ayude ahí con un link. Vamos a pedirles a todos que participen haciendo clic en el link. Tenemos una pregunta, que es: ¿qué desafíos ven ustedes
en la región para el desarrollo de startups de base científica en Latinoamérica. Capaz, Sergio, contanos cómo funciona este board. Bien, gracias Josefina. Ustedes al hacer clic van a ir a un espacio de trabajo como el que les estoy mostrando y van a ver allí un post-it digital donde está la pregunta que Josefina recién comentó. ¿Cuál es la forma de participar? Esbozando alguna respuesta a esta pregunta, y lo vamos también a hacer a partir de post-it. ¿Cuál es la manera más sencilla de hacer un post-it? Es seleccionando este amarillo, podemos hacer Control-C, y hacemos Control-V y se pega, o de otra manera puede ser hacer clic en este post-it, poner, por ejemplo, duplicar en el icono de los 3 puntos verticales que está en la esquina superior derecha, le ponemos duplicar, y ahí lo que hacemos es, le damos control clic, doble clic, y pongo mi respuesta. Le puedo cambiar de color incluso si quiero, o lo puedo dejar amarillito, y ahí queda mi respuesta. Entonces, lo que les invitamos es a que puedan copiar un post-it y poder ensayar 1, 2, 3 respuestas que ustedes quieran a esta consigna que ahora Josefina nos reitera cuál es. La pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos de las startups de base científica para crecer en Latinoamérica? Y esto puede ser lo que se les ocurra desde cualquier punto de vista. Vamos a darles unos minutos, así todos pueden completar. Acá no hay respuestas verdaderas. Acá es simplemente ayudar al brainstorming de los speakers para ver dónde estamos parados. En este momento es que yo les canto una serenata como música funcional, así que ustedes, como una rocola, ustedes me dicen el grupo y el track y yo les voy cantando. ¿Qué les parece? Apúrense a contestar entonces, así Sergio no canta mucho. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a esperar unos minutos más, a ver quién más se anima a participar. Muy bien. Bien, regulaciones ágiles, otros que dicen burocracia, un poco va de la mano. Acceso a información, acceso a insumos, acceso a fondos. Fortalecimiento de la relación de las empresas, la universidad, base científica. Apoyo del Estado en etapas tempranas, cuando el capital privado no es atractivo, no le es atractivo, para luego poder conectar con el privado. Inversores inteligentes, bien. Proyección a mediano y largo plazo. Bien, creo que tenemos bastante como para empezar a hablar. Igual pueden seguir agregando mientras empezamos un poco la discusión con los speakers. Capaz, Sergio, si querés, déjalo, así todos podemos ir viendo los post-its que los demás pusieron. Ahí va. Me gustaría empezar con este que dice, apoyo del Estado en etapas tempranas, cuando el capital privado no le es atractivo, para luego poder conectar con el privado. Van a ver que el tema inversiones, etcétera, es algo que vamos a tocar bastante en la tarde de hoy, pero me gustaría escuchar, capaz, sobre todo de punto de vista de Rodrigo, que pertenece a una startup, y después de Olga, que está bastante relacionado con este mundo de empezar los emprendimientos. ¿Cuál es su punto de vista en este punto, en el acceso a capital de parte del Estado en etapas tempranas de las startups? Parto yo. Comentario, ¿me escuchan bien, verdad? Perfecto. Sí, súper. A ver, yo creo que
hay que ir un pequeño paso antes de eso, y antes de centrarnos en el apoyo financiero, lo primero es la forma en cómo uno debe conseguir una idea. Yo creo que esa es la clave, y muchas veces la idea en su núcleo es muy buena, pero la estructura que se utiliza para poder eh, vender esa idea y obtener el financiamiento es el punto de quiebre, digamos, el problema. También hay muy buenas ideas que no le son atractivos al mercado local, que es lo que pasa con inversión local. Por ejemplo, voy a hablar del ejemplo de Chile, que en Chile la mayor parte de las ideas, si no son de minería, que nuestra principal actividad económica, son de agricultura. Y como que se cierra, o sea, aquí en Chile nadie diseña fármacos, por ejemplo, y los vende, o anticuerpos, cosas de ese estilo. Y cuando hay eso, digamos, una idea que es disruptora, efectivamente el apoyo estatal es esencial. En el caso de Chile existe la Corporación de Fomento a la Producción, que se llama Corfo, que tiene fondos de inversión, pero es un concurso, por lo tanto hay que pasar por varias etapas muy similares a la obtención de financiamiento, como es un financiamiento, un proyecto regular en un programa de investigación científica, pero también incluye pitch. Entonces, si se fijan, siempre está enfocado en la forma en cómo uno expresa o quiere utilizar la idea. Por lo tanto, no solamente hay que tener la concepción científica, que es la base nuestra o la base que yo tengo, sino que también hay que saber cuál es el impacto que va a tener en la sociedad la idea que tú necesitas. Y esa es la clave para poder obtener el financiamiento. Y de allí, ya cuando tú tienes una idea formada, una startup que está funcionando, la obtención de financiamiento de los privados se vuelve mucho más fluida. En el caso nuestro, partimos así con un pequeño financiamiento que venía principalmente la parte privada, que era de los fundadores que pusieron sus ahorros, y de la corporación de fomento. Ya cuando la empresa empezó a crecer, fue un poco menos difícil obtener financiamiento internacional. Sin embargo, siempre hay que tener muy claro cuál es el impacto, cuál es la idea, cuál es el fin de lo que tú quieres hacer. Si no tienes clara esa parte y te quedas siempre en la parte técnica, teórica, es muy difícil poder avanzar en las etapas de escalonamiento de una startup. Sin duda, sin duda. Y eso también se relaciona un poco, bueno, primero voy a dejar que Olga dé también su punto de vista ahí. Sí, gracias. Coincido con Rodrigo que la inversión está muy, muy de la mano con la propuesta de valor que tiene el emprendimiento. Y en el caso de los emprendimientos de base científica tecnológica, el foco es el problema porque la mayoría de los fondos que tiene el Estado van muy amarrados a esa habilidad que debe tener la propuesta, muy, muy dirigida a emprendimiento. Y eso es una patita coja de los emprendimientos de base científica tecnológica, porque los investigadores tienen un perfil muy científico. Y ese lado de formación de negocio es algo que nos falta. Yo hablo desde mi experiencia de investigadora hace muchos años, y donde eso no necesariamente nos forman para ello, ¿no? Y entonces cuesta mucho lograr que tengan esa capacidad complementaria para poder defender y poder sustentar, como bien dice Rodrigo, un pitch, porque no te preparan para ello, ¿no? Entonces, es muy difícil que emprendimientos que quieran acceder a esos fondos que da el Estado, que la mayoría de los fondos, por lo menos en mi país, que no es que es un equivalente a Corfo, con sus diferencias en algunos números y ceros, va muy vinculado a que ese tipo de fondos está dirigido para emprendimientos, y el foco es básicamente saber hacer un buen pitch. Entonces, si no tienen esa preparación previa y no pueden estar muy avanzados, no van a poder acceder a esos financiamientos porque te piden, por lo menos en mi país, que tenga cierto nivel de tracción. Aunque digan que no, cuando ves las evaluaciones, la verdad es que sí. Te dicen que pueden participar en etapas de idea, pero los que ganan no. Entonces, obviamente, ahí hay una diferencia abismal entre lo que hace un emprendimiento de tipo digital, que también es tecnológico, pero la diferencia en competencia, en recursos, en todo lo que necesitas para impulsar un emprendimiento de este tipo es totalmente diametral con respecto a esto, ¿no? Entonces ahí se ve la diferencia, así que creo que ahí hay un detalle que hay que enfrentar y ver cómo superar este problema, esta dificultad con el acceso a inversión. Un complemento, Sí, perdón, dale. José, a lo que dice Olga, es súper importante que cuando uno requiere o solicita fondos públicos, a diferencia de lo que pasa en la universidad cuando uno quiere investigar para un paper,
Cuando es para un emprendimiento, tú tienes que tener súper claras cuáles son las áreas prioritarias de desarrollo local. En Sudamérica no tenemos áreas prioritarias globales como existen en Europa o en Estados Unidos y Canadá, sino que hay áreas prioritarias, y eso va muy de la mano con el desarrollo y las debilidades que tiene tu país. Por lo tanto, ese es el nicho donde tú encuentras las ideas. Y hay otro de los post-its que dice fondo, relación universidad-empresa, base científica de emprendimientos, ¿verdad? Y creo que va un poco de la mano con esto que ustedes están diciendo de las áreas prioritarias, de ese diálogo que tiene que existir, ¿verdad?, entre las universidades, la empresa, el gobierno, ¿verdad?, para que desde el principio los emprendimientos puedan tener esa mirada bien puesta y tengan acceso a, como ustedes están diciendo, a esos capitales en etapas tempranas. Matías capaz que nos puede ayudar un poco, porque también Gridex nace como solucionar un poco esto. ¿Cómo ves este tema, Matías? Creo que hay un desafío también de la política pública, de cómo genera, sobre todo, incentivos conducentes hacia trayectorias exitosas, digamos, ¿no? Lo que pasa mucho en el sistema científico es que si la política pública pone subsidios a investigaciones que tengan que tener algún tipo de impacto o de intención de empresa, los investigadores lo que hacen es disfrazan su línea de investigación de algo que tenga que ver con la empresa para obtener subsidio, para seguir investigando, que es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, me parece que es difícil, pero creo que hay que pensar mecanismos para que la investigación financiera, que es el 80-90% de la investigación, debería ser investigación libre y que explore la creatividad de los investigadores, pero lo que se enfoque hacia la transferencia tecnológica, que tenga un tipo de conexión con ese mundo privado, ¿no? Que a priori tenga algún tipo de conexión con ese mundo privado y que se pueda evaluar a priori que realmente hay una intención real de proyecto de vida de ese grupo de investigación o de ese investigador en particular, de que ese realmente sea un paso para bajar riesgo o incertidumbre de un desarrollo tecnológico que necesita ser bajada para que empiece a poder tener algún tipo de conversación con el mundo privado, ¿no? Entonces ahí hay un desafío que si no se tiene en cuenta largos plazos o largas trayectorias de financiación, se puede caer en lo que pasa siempre, es que, bueno, ahora le ponemos el título para startups de base científica, pero no pensamos una política de continuidad, que creo que recién ahora Corfo está teniendo, me parece que está liderando en la región la visión de tener más claro todo el proceso, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad ahí en la experiencia que está desarrollando Corfo, de que no sea, de repente nos entusiasmamos todos con las empresas científicas y se ponen fondos ahí porque van a ir ahí los investigadores a buscar esos fondos, sino que pensemos en las trayectorias para que realmente ese primer apoyo que es necesario porque se necesita bajar el riesgo de ciertas cosas que un privado por ahí no tiene sentido que entre todavía, esté conectado con el siguiente paso. ¿Cómo se puede hacer? Rosario, te veo sentir. Y vos tenés mucha experiencia en el mundo privado y cómo el mundo privado ve esto. Sí, tengo más experiencia desde el punto de vista de la industria y de lo que es de pronto un poco más avanzado ya el startup y no en el estadio de ideación. Pero sí, siempre digo lo mismo que Matías, de que la clave siempre es bajar la incertidumbre, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me ha tocado estar en compañías que están evaluando para tomar una licencia de científicos, que están todavía en academia, hacer una colaboración, o de adquisición o licencia de una biotech más chiquita. Y acá
eso es una de las áreas donde de pronto nos falta esa cultura o esa forma. Ahora tenemos distintas instituciones como las que están representadas acá, pero hasta hace 10 años, te diría, creo que todo esto no existía. Entonces es una cultura naciente. Siento que todavía, no sé qué opinen los demás, pero como que no tenemos una masa crítica como sí hay en otros lugares, donde además se han generado polos tecnológicos o biotecnológicos. Yo creo que si todos los que estamos acá nos preguntan, ¿pensás en biotech? ¿En qué ciudades pensás? Todo el mundo va a decir San Francisco, Boston. En Europa está un poco más fragmentado, pero también hay que ver que hubo desde políticas, desde impuestos y settings impositivos. Ahí vemos el caso de Irlanda, que va más allá de biotech. Pero toda otra serie de contexto más global diría que acá de pronto todavía no tenemos, pero que es una oportunidad ahora que tenemos gente como Olga en la posición de Olga, gente como Matías, que está desde el punto de vista de lo privado, armando ese consorcio de inversión. O sea, está buenísimo cómo se está armando el ecosistema en nuestra región también, ¿no? ¿Cómo ven que entran los privados en todo esto? Hablamos un poco del Estado, tocamos que un poco más tarde entran los privados y las cosas que tienen que pasar para que esos privados puedan entrar. Hay mucho post-it que dice financiamiento, al final del día es algo muy importante, no es lo único, y ahora después vamos a tocar algunos de los otros temas. ¿En qué etapa, para los emprendedores que están hoy acá en la audiencia, en qué etapa les parece que es adecuado que entren los privados? Y dos o tres tips o cosas que buscan los financiamientos de privados en empresas de base tecnológica. Y acá dejo abierto para el que quiera meter cuchara. Yo ahí, desde el punto de vista de que miramos nosotros como inversores, y lo más importante que siempre le gana a cualquier otra cosa es las personas, es qué equipo va a llevar adelante eso y qué compromiso tiene con ese proyecto, digamos, ¿no? Entonces, las instancias de validación pueden diferir y pueden entrarse en realmente muy distintas instancias. Eso es como uno diseña esa ronda. Obviamente que si no hay nada, es una idea, es mejor que siga en la academia y que siga avanzando en esos desarrollos, pero ya teniendo alguna idea, un avance en ¿Nos quedaste? personas que signifiquen crear una empresa relacionada con su ciencia. Entonces ahí es donde a veces más nos cuesta en el sistema científico encontrar ese entendimiento de que hacer una empresa o pasar su carrera a una empresa significa un compromiso de todo lo que tenga para dar esa persona y más, ¿no? Entonces como que nos encontramos con muchos investigadores que por ahí piensan que pueden seguir haciendo su carrera académica y hacer el emprendimiento, y eso es todo un proceso de alineación de expectativas que no impide para nada que un investigador siga participando de su carrera académica y participe como asesor de un emprendimiento, ¿no? Pero no va a ser esa persona la que sea de alguna manera el dueño del proyecto que lo lleva adelante. Entonces, hoy nosotros lo que más tenemos que trabajar, mucho más que la tecnología y mucho más que la relevancia de esa tecnología en términos de su impacto de mercado, es en quién tiene un proyecto de vida dentro del equipo de investigación de llevar adelante esta compañía. Olga, ¿cómo ven este aspecto? Ustedes están como en ese momento bisagra donde los científicos
dejan de ser científicos y pasan a ser emprendedores? Ahí, como bien dice Matías, eso es una complejidad bastante, digamos, difícil de abordar, en el sentido de que muchos investigadores no necesariamente tienen claro qué significa emprender y todos los cambios que tienen que llevar el emprendimiento, ¿no? Al inicio me ha pasado de que lo toman más como un proyecto más de investigación y vamos a ver qué pasa, cuando en realidad tú necesitas un compromiso, como bien dice Matías. El equipo es sumamente importante y, y más aún es más complejo poder lograr que ese investigador que estaba participando en el equipo, que quizás es el senior, es el jefe del laboratorio, el que tiene el mayor conocimiento técnico, con a veces estudiantes de doctorado o de maestría que forman el equipo, quiera dar un paso al costado y entender que él no puede ser el CEO de la empresa, porque no puede ser investigador a tiempo completo y a la vez CEO. Es imposible, ¿no? No se puede. Y hacer a veces entender eso a un equipo de investigación no es fácil, porque tiene que haber un desapego, tiene que haber una comprensión de lo que significa y entender de que su posición, como dice Matías, puede ser de un asesor experto que siempre va a estar ahí y puede formar parte inclusive de la startup, pero no necesariamente tendrá que estar dedicado, ¿no? Y eso es sumamente importante para poder liderar estos equipos, como decía hace un rato, el sumar ahí a un emprendedor, a un perfil emprendedor que no solamente tenga conocimiento de todo lo que significa emprender, sino también que sea un apasionado por la ciencia, porque si no, ¿cómo haces que el perfil del emprendedor entienda qué es lo que le quiere transmitir el científico, que tiene conocimiento de ciencia básica dura, ¿no? Y que obviamente si el que se va a sumar al equipo no lo comprende, no puede entender la real dimensión del impacto de la tecnología que quieren salir a vender, a impulsar, a lograr con la empresa, ¿no? A desarrollar, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que uno de los puntos más difíciles que tenemos desde mi lado de incubadora, de poder sacar a estos equipos de investigadores y lanzarlos al emprendimiento. Creo que eso es lo más duro que nos toca. No es fácil convencerlos, no es fácil pasar por este proceso, toma mucho tiempo para que logren entenderlo y llegar a un estadio más avanzado, como bien dice Matías, como inversionista, que necesitan encontrar a ese equipo, porque si lo encuentran en etapas previas, no deciden invertir por muy potente que pueda ser la solución tecnológica que tengan, porque para poder impulsarlo necesitas que haya un equipo, ¿no? Eso es lo más importante. Muchos dicen que es más importante el equipo que la misma solución, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos un tema duro todavía que afrontar y de fortalecer capacidades desde etapas muy, muy iniciales, creo yo, de equipos de investigadores, para que durante el proceso de que vayan haciendo investigación les sea más fácil entenderlo, ¿no? Y para nosotros aliviarnos el trabajo y no cogerlos al final cuando ya tienen todo y quieren salir al mercado. Sí, y ahí hay como dos cosas. Por un lado es los investigadores en sí, el no, como los fundadores a veces de las startups, el no querer dar ese paso al costado de alguna manera, como hay un desafío, y por el otro lado encontrar esos perfiles que vos decías, Olga, que bueno, que el que venga a ocupar ese lugar a veces de llevar adelante más la parte del negocio, realmente también entienda la ciencia y realmente entienda de lo que se está hablando. Y no a veces, como ocurre, que termina siendo que venga alguien y después no nos entendemos los que estamos adentro, ¿no? Entonces creo que bien interesantes ahí los desafíos que vos planteás. Josefina, ¿Un comentario? Sí, yo también. Adelante, Rodrigo. No, gracias. Hay tres cosas que yo veo desde la otra cara, más desde el que salió de la academia. Lo primero es el foco, que tienes que cambiarlo. Lo segundo es que salir de la academia es un divorcio, porque la academia, todo el mundo que trabaja en la academia se queja constantemente de la academia, pero es absolutamente una zona de confort. Porque tú ahí mandas, lideras, y tú eres jefe de tu proyecto de investigación y tú determinas cómo hacer las cosas. Acá recibes opinión. Y eso al investigador le genera un quiebre, porque muchas veces el que le opina no es experto como él, pero tiene una visión de futuro que es distinta. Y esa humildad es la que cuesta encontrar. Y por último,
Desafortunadamente, y voy a hablar del caso de Latinoamérica, de lo que conozco, la universidad que te forma en ciencias no te forma para hacer negocio. Entonces esto es casi un despertar espontáneo de habilidades que existen, no sé si de una base genética, pero no es muy común que tú tengas que el investigador que se formó para investigador, que hizo un posgrado, que estudió un grano de arena en una playa, se dedique o cambie el switch fácilmente porque se preparó toda su vida para eso y para eso fue formado. Entonces, ahí yo creo que también hay un proceso de mejora que necesitan los planes académicos de las universidades. En Chile, al menos, no existen doctorados aplicados. Magíster sí. Y no sé si en Latinoamérica existirán programas de doctorado aplicados. Yo creo que son todos de formación académica. Estás en mute, José. La frase más usada del año, ¿no? Rosario, vos querías comentar. Ah, sí, iba a comentar algo en la línea de lo que están diciendo, que el equipo creo que es muy importante. Hay dos elementos que me parece que son muy importantes. La confianza, que es lo que ellos, los demás, dijeron de otra forma, y el que sea multidisciplinario. A mí me parece, ahora cuando Olga hablaba y decía, bueno, y un poco lo que dice también Rodrigo, ¿no? Una de las experiencias que me tocó no era en una de las biotechs, que no era un emprendimiento chiquitito, pero justamente pasé a ser la que estaba en estrategia comercial porque no había buena onda entre los científicos, que eran como Rodrigo describe, estaban casados con su modelo animal, con sus publicaciones, que ni siquiera hablamos de este debate entre publicar y patente. O sea, estás todo el tiempo en una tensión entre lo que serían los objetivos puros del científico y los que serían comerciales. Entonces tenés que estar buscando un equilibrio todo el tiempo. Y el científico en general no confía en la persona que es puramente comercial. Entonces, cuando yo me asigné a este equipo, que era, lo digo en mi experiencia, pasó eso y me dijeron, mirá, vos, tenemos este equipo que está trabajando en una citoquina y había uno de los científicos que estaba obsesionado en hacer asma, porque tenía el modelo animal y quería hacer asma, y asma no va a ser nunca una de las indicaciones que le interesaba a una biotech, porque asma es para una farma grande que tiene capacidad de una fuerza de venta gigante, capacidad de inversión promocional, y no había forma. Y llevo muchísimo tiempo, y siempre lo digo, que es uno de mis logros cuando te preguntan, porque fue muchos viernes de VR Hour, jugando al metegol, tomando cerveza, haciendo karaoke, hasta que ahí, además de que yo podía relatar que había pipeteado, que me había quedado con geles que nunca me polimerizaron y nunca supe por qué, es como que tenés estas historias de guerra que de alguna forma te validan que no sos el de marketing que viene después de fase 3 para hacer el deal y estás en todas las fiestas con champagne mientras que el tipo sigue con el guardapolvo pipeteando. Hay como una tensión. Y está muy bueno si se puede de entrada generar esta confianza, sea por historias de guerras compartidas o lo que sea, y poder hacer como en Behavioral Economics, ¿no? Un nudge, un empujoncito para que la persona precisa ese empujoncito y que te crea cuando vos le decís, no sigas usando ese modelo animal, porque vas a clavar 2 años, no vas a terminar publicando y te van a matar el proyecto y vas a tener que volver para atrás. Entonces, si ese equipo interdisciplinario que tiene tantos skills en forma combinada logra trabajar en forma armónica, es increíble. Es muy difícil. A mí me pasó con un equipo en particular, el de esta citoquina, que estaba el área comercial, el área médica y el área científica, que tenías desde anticuerpos monoclonales, bioinformática, el químico, y todo el mundo consensuando, negociando, pero era mucho más el arte de la negociación, porque como también dice Matías, mucho más allá de lo que nosotros llamamos el racional técnico, de la probabilidad de éxito del punto de vista únicamente técnico, competencia en el mercado y demás, está este intangible que es muy difícil de capturar y que va a ser un enorme predictor del éxito o no, y ni que hablar en un equipo chiquitito, ¿no? Donde el peso de cada individuo sea aún mayor. Nosotros trabajamos constantemente en esa unión porque nuestra idea inicial fue invertir en proyectos del sistema científico, en biotecnología en particular, y no encontramos proyectos. Entonces dijimos, no encontramos proyectos suficientemente bien formulados para seguir una trayectoria de venture capital, ¿no?
Pero dijimos, bueno, tenemos que hacerlos de cero, y en hacerlos de cero nos dimos cuenta que necesitábamos hacer ese ensamble del perfil de negocios con el científico, ¿no? Y es un trabajo cotidiano, esos casamientos Sí. medio artificiales que hacemos, y es súper complejo, y realmente vemos todos los desafíos desde el sistema científico, culturales. O sea, lo primero que te dicen es, no, yo no sé vender, entonces necesito a alguien comercial. Tipo, no es alguien comercial, es alguien que construya todo, construya la visión, la narrativa, construya, digamos, hacia dónde quiere llevar esa compañía, etcétera, ¿no? No es alguien que vender, ni vender ni hacer los números. Eso es una cosa dentro de un montón de cosas que va a tener que hacerse con una cabeza empresaria, digamos, ¿no? Pero más allá de esta limitación como que estructural del sistema científico, nosotros vemos mucho más posible destrabar esos cuellos de botellas desde el lado de negocios, ¿no? Desde las cabezas de negocios, que desde el lado científico, que va a ir ocurriendo. Pero nosotros, cuando hacemos ese ensamble, le ponemos mucho más peso de resolver todas las fricciones que pueda haber en términos de cómo se construye una relación armónica al de negocio que al científico. Al científico los perdonamos un poco más, ¿no? Claro. Entonces, si el de negocio viene y dice, no, porque les cuesta entender que esto se tiene que vender de esta manera, tipo, bueno, eso es lo que tenés que hacer vos. Tenés que ver cómo le encontrás la vuelta. Y si nosotros trabajamos, que es donde estamos trabajando cada vez más, en encontrar esos perfiles de negocios que puedan tener un perfil personal que permita tener este abordaje que nosotros le decimos que es complejo, que es compasivo también porque tiene esta dimensión, pero es pragmático porque hay que hacer cosas al final del día y hay que traer cosas concretas para en una instancia de negocio. Si podemos traer más de estos perfiles, nosotros entendemos que es una llave muy potente para poder destrabar grandes volúmenes de oportunidades que están contenidas en el sistema científico y son soluciones potenciales al cambio de la matriz productiva que tanto necesita nuestro planeta para pensar en los próximos 20, 30, 40 años, en donde hoy, como estamos produciendo, ya es insostenible, el conocimiento está disponible para poder hacer ese proceso de cambio de matriz productiva, pero necesitamos buenos formuladores. Entonces, ahí nosotros nos parece que es mucho más grande el desafío de encontrar esos perfiles de negocios que se animen a estos procesos y que el proceso de cambio cultural de los científicos sea mucho más natural y en largo plazo, que va a ser necesario también, pero puede ocurrir en el largo plazo, porque ¿qué queremos de los investigadores? Que sigan haciendo buena investigación, digamos, ¿no? Para tener buenos productos y servicios, a priori. ¿Y qué queremos de los perfiles de negocios? Bueno, que sean buenos gestores de algo, digamos, ¿no? De lo que sea que les toque gestionar, y gestionar, sobre todo hoy y en lo que viene en este mundo complejo, es gestionar entusiasmos, emociones y motivaciones de cara a un objetivo común, digamos, ¿no? Entonces vemos ahí como mucho más trabajo por hacer, que a veces por ahí a priori, enseñémosles a los científicos a ser emprendedores. Me parece fundamental esto que están diciendo, pero quiero, y podríamos seguir ahondando, me parece que es aparte como un punto clave en esto también de acceder a capital y cuál es, Matías hoy más temprano decía, por ejemplo, el equipo es fundamental, y si no tenemos todos estos roles, también el acceso a capital, es como pasos que hay que ir dando para poder llegar a eso que tanto anhelan los emprendedores, que es el acceso a capital, así como algo mágico que ocurre. Quiero darle la palabra a Daniela Alemandi de la audiencia, que quiere compartir algo. Bien, bueno, gracias. Un gusto compartir con ustedes, sobre todo gente joven, más joven que yo al menos. No, bueno, a lo mejor estoy un poquito ya lejos del tema sobre el cual me gustaría comentar, que era este tema de el perfil de los investigadores. Bueno, yo soy docente investigador, estamos tratando de avanzar con un emprendimiento, con un grupo de trabajo, pero lo que estamos viendo, al menos estoy viendo, es que los investigadores en la academia
estamos en un escenario que no ha evolucionado en función del tiempo para llevar a un escenario un poco más favorable para el emprendimiento. Es decir, un poco ahí se comentó el tema de la zona de confort que tenemos, y efectivamente, si a nosotros nos siguen evaluando por publicaciones y mínimamente tenemos algún dinero para investigar y formar recursos humanos, es probable que no tengamos mucho incentivo más allá de los propios de alguien que tenga ese estilo de vida que comentaba Matías ahí, ¿no? Así que me parece que una cuestión que debería hablarse en estos ámbitos y tratar de mostrarle a la academia es que necesitamos que los investigadores empiecen a trabajar en un escenario un poco más realista. De hecho, yo después de formar seis doctores, esto me lo planteo y lo vengo planteando: ¿cómo es posible que en un plan de trabajo de un doctor no tengamos un plan de trabajo, perdón, un plan de negocios o una exploración a cambio de la problemática de alguna industria del área de interés o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aparece el ejemplo que ahí comentaba Rosario, donde, bueno, se quiere investigar en asma, cuando eso es totalmente fuera del alcance de ese proyecto o de ese ámbito. Obviamente que eso va en línea también con una política pública, si se quiere, ¿no es cierto? En el caso nuestro en Argentina, si uno analiza lo que es CONICET, que es el organismo de ciencia más importante del país, y un poco en volumen es uno de los más importantes de Sudamérica, en su origen tuvo un objetivo muy claro y realmente muy beneficioso para la ciencia. Sin embargo, después no evolucionó acorde a las necesidades. Por ahí uno escucha o puede leer cómo fue el boom de desarrollo tecnológico en los países de Asia, y bueno, se empieza a ver que hubo bueno, una gran apuesta a lo tecnológico, a los ingenieros, y de pronto se transformó en que casi todos los ingenieros eran emprendedores, porque hubo un escenario. Entonces, a mí me parece que sería muy bueno que, yo no sé cómo hacerlo, les digo la verdad, desde adentro, desde la academia, cómo empezar a plantear esta necesidad de que nuestro escenario, nuestro ámbito de trabajo esté mucho más dentro de lo racional, de lo real, de lo que pasa afuera, porque si logramos que ese escenario sea natural, entonces va a ser más natural, o vamos a estar más cerca de alguien con alguna actitud emprendedorista pueda rápidamente avanzar. Y bueno, yo por ahí traté de escribir, demoré un poquito, pero el tema de la burocracia excesiva también es un problema, porque la semillita que nace de estos proyectos, de estos emprendimientos, si es de origen tecnológico, científico, tiene ese primer paso de una interacción formal a través de un convenio, y por experiencia propia digo que es inadmisible que un convenio demore más de 3 años en ser firmado. Entonces, bueno, eso es un punto importante, más allá de todo lo que ustedes hablan y en lo cual son especialistas, porque ustedes están del lado de cómo ve el inversor. Me pareció muy interesante lo que decía Matías, ¿no? Esto y que es un dato interesante para nosotros que queremos arrancar, es decir, cómo se forma el equipo, cuál es el compromiso y qué tipo de proyecto de vida. Y lo último que quería comentar, que también me parece importante que la persona va a emprender, más allá de darse cuenta que necesita formarse en todas esas áreas de negocio, de gestión, de negociaciones, también tenga en cuenta que esto se puede suplir con un buen equipo, como planteaba Matías. Es decir, por ahí me va a interesar más asociarme con una empresa por la gestión de empresas, digamos, de negocios o comercial, que inclusive por el mismo capital. Nosotros un poquito de eso lo estamos viendo ahora, y la verdad que nos está dando muy buen resultado. Así que solamente esos eran los comentarios que quería dar, y bueno, gracias por el ratito. Muchas gracias, Daniel, por tus comentarios, que creo que pueden ser muchos de los que tienen también la audiencia, y también la experiencia personal y lo que cada uno va de acuerdo a su formación y de acuerdo en el estadio que está. Nos diste el puntapié para capaz cambiar un poquito a otros los desafíos que salían por ahí, que es el tema de la burocracia, de la parte regulatoria. Y yo pongo la pregunta de ¿por qué en Latinoamérica, porque esto es, me animo a decir que en la mayoría de los países de Latinoamérica, tan difícil? Y un tema tan recurrente como algo que
que realmente pone palos en la rueda a los emprendimientos y al salir de la ciencia al mundo de los negocios, llamémosle. Capaz que alguno de los panelistas quiere seguir con este tema. Ahí yo tengo un comentario a lo que se hablaba antes. Yo creo que el principal problema de la academia y que ha generado este círculo tan cerrado es que mientras no se cambie el sistema de medición de indicadores de productividad científica a nivel global, nadie va a salir de eso. En Chile, al menos, una patente no generada en una universidad, o un spin-off generado en una universidad, no tiene el mismo valor que un paper publicado en Nature. Mientras al investigador se le siga valorando más por hacer eso, es imposible que rompamos ese paradigma y salgamos y rompamos ese esquema. Entonces, y con un financiamiento que además es carente, o sea, nadie que haya publicado una revista de corriente principal de las 5 primeras en el ranking lo hizo solo sin un convenio fuera, porque el financiamiento en Latinoamérica no te permite hacer eso. Y eso era para un comentario, yo que pasé una transición importante ahí. Y el tema de la burocracia y la regulación es una herencia, porque yo creo que esa herencia burocrática es básicamente de una base en la desconfianza. Y esa base de la desconfianza es porque hay incertidumbre de lo que cuál va a ser el producto, cuál va a ser la retribución de lo que está generando. Que también está relacionado a lo que comenté antes de los indicadores, porque es más valorado publicar que generar otro tipo de valor agregado. Y fracasar no está considerado como algo positivo, como aprender de la experiencia, sino como algo muy negativo. En Chile fracasan muchas startups porque no logran salir o pasar al siguiente nivel, que es pasar a pequeña empresa, porque no logran obtener financiamiento. Sí, ahí con respecto a lo que dice Rodrigo, la estructura de nuestros países hace que eso sea complejo porque a la hora que se definen las políticas públicas, en realidad, como bien dicen, se miden por indicadores concretos de éxito. Entonces, como bien dice Rodrigo, no están propensos a fallar porque te miden por cuántas startups financiaste, cuánto levantaron de capital, ¿no? Cuánto esto, cuánto lo otro. Entonces, esos indicadores son normalmente los que están amarrados a política pública. Entonces, no se ve el fondo realmente de cómo estás dinamizando el ecosistema, cómo estás formando esas capacidades que luego van a desencadenar en que esa experiencia que hace que esas startups se equivoquen y aprendan y mejoren, sean después aquellas que finalmente van a ser las que van a destacar, porque no hay un caso así de simple que la primera vez que emprende y le fue súper bien, eso no es tan común. Normalmente ha tenido que pasar por varios procesos de aprendizaje para poder llegar a ello, ¿no? Entonces, eso en política pública no es muy fácil, porque las formas en que se miden, las formas en que inclusive se gestionan los préstamos con organismos bilaterales, hacen que sean indicadores muy concretos. Entonces, eso tiene que cambiar en realidad en cómo mira un país, cómo quiere hacer el cambio de fondo, y eso no es fácil porque finalmente, como mide la política pública, lamentablemente en nuestros países es a corto plazo. No hay una mirada a largo plazo en el que se trabaje de manera concatenada, independientemente del gobierno que venga. Lamentablemente, cada vez que entra un nuevo gobierno, se cambia la política, y por lo tanto no puede haber continuidad, que es como sucede en otros países donde eso ya lo tienen superado y donde independientemente de quién venga, la política sigue, ¿no? Países que han logrado hacer esto, Corea, Estados Unidos y otros países ya muy avanzados, es porque se ha mantenido eso, ¿no? Y en nuestros países lamentablemente eso no se da. Y eso es un problema, porque si bien se quieren hacer cambios, eso no te permite hacerlo a largo plazo, porque tú puedes diseñar al inicio, pero la continuidad no se da. Entonces ahí realmente es un tema muy complejo para nuestros países, en donde eso es un cuello de botella que tenemos todos, así que creo que toca desde nuestro lado donde estemos, ¿no? Tratar de fomentar y hacer entender a los que están en ese momento en toma de decisión, de que tiene que ver y tienen que mirar hacia cómo está funcionando otros lados, ¿no? O sea, desde el bastión que tiene cada uno, desde mi lado, converso mucho con la entidad que brinda los fondos ahora, porque soy en el sector
privado, digamos, en este momento, pero cuando estaba del otro lado, en el sector público, me tocó mucho también debatir y discutir con otras personas que no entendían esta visión de largo plazo que se tiene que tener para lograr que realmente haya un impacto. Entonces, nos queda seguir impulsando y seguir mostrando qué es lo que hay para poder impulsar estos cambios. No es fácil, no va a ser fácil, nunca va a ser fácil, pero creo que cosas de trabajar en conjunto, varias realidades y que se muestren y que se vea cómo se va experimentando en otros países y cómo se logra pequeños cambios, pueden servir de ejemplo para que esa política pública se implemente en nuestros países y puedan generar esos cambios. Porque les es más fácil a un Estado mirar a otro que ya logró algo y decir, ok, en base al estudio que se hizo, en base a lo que se avanzó en esos países, podemos replantear o pensar el cambio para poder buscar, mirar cómo se está impulsando el crecimiento económico en un país dirigido a impulsar emprendimientos de base científico-tecnológica. Y decía Rodrigo, hoy más temprano, bueno, al final del día la academia es un lugar cómodo, ¿no? Como bueno, es verdad que uno vive de becas, etcétera, etcétera, pero en la medida que lo que se mide para acceder a esos fondos de becas o fondos para investigaciones son las publicaciones, ¿qué incentivo tenemos para patentar? ¿Qué incentivo tenemos para emprender cuando nadie lo va a valorar? Me quedo cómodo, entre muchas comillas, ¿no? En la academia y sigo ese camino para el que me fui formado, porque como también decían más temprano, para esos no forman, para todos los que somos científicos acá, ¿no? Sí. Y hay un comentario, José, perdón. Sí. Y para el estudiante de posgrado que muchas veces hace el desarrollo, que genera patentes, tampoco es atractivo porque le tienes que ceder a la universidad el 100% de tu trabajo. Total. Entonces, ¿quién va a dedicar 3 años que de una tesis doctoral a hacer una patente para cederla, si no va a tener una retribución? Entonces, ¿qué prefiere un paper? Porque eso te va a permitir una beca de postdoctorado. Y con lo que cuesta patentar, porque no es que sea más fácil. Sí, es un círculo completamente ni más barato, ni nada. vicioso. Quiero darle la palabra a Rodrigo Arias, de la audiencia, que también quería comentar algo sobre el tema. Buenas tardes a todos. Gracias por... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Mire, el tema de la burocracia y la parte de los insumos, a mi entender, es algo también medio... Puedes tener el capital, puedes tener pila de cosas solucionadas, pero generalmente cuando uno saca un producto al mercado, te piden un prototipo, te piden algo funcional, te piden algo que están dando, o por lo menos que puedan verlo, ¿no? En mi caso puntual, todos los insumos que yo necesito no los consigo en la región, no están. O sea, no tengo forma no tengo forma. Y he tenido respuestas de aduana, como diciendo, ¿por qué no lo compraste acá? Cosas así, de que a veces eso como que te va cansando y te van desgastando, porque hemos conseguido muestras gratis de otros países que nos regalan, que por foros que empezás a colaborar o crear algo en conjunto, te mandan gratis las cosas y quedan a dar una trancada. Porque te dicen, ¿por qué no lo trajiste acá? ¿O por qué no lo compraste acá? Y en el caso puntual yo ahora mandé simplemente imprimir unos plásticos a Estados Unidos, porque no tengo forma de hacerlo en la región, en mi país, en Brasil se fue la persona que lo hacía, no tengo forma, y estoy pagando el doble. Me sale el doble, no tengo forma de ir a explicar, decirle, son prototipos, son plásticos que no voy a venderlos, son plásticos que van a estar arriba de una mesa para que todo como el proceso de producción tengo que hacerlo, porque yo no puedo mandar a hacer una matriz a China o al exterior sin tener el paso previo de un prototipado de calidad, sin márgenes de error en la forma de hacerlo. Y eso parece que es poco, pero en realidad te tranca tanto como tener el capital, porque no puedo estar 3 meses esperando un plástico y a su vez todavía lo pago el triple que una persona que en Estados Unidos lo pide por eBay. Y se lo mandan por eBay. O sea, en Europa se lo mandan por eBay. Entonces, eso es como una mochila que es increíble, que te tranca, insumos de electrónica, es todo muy tosco, y te desgasta anímicamente, y encontrarte con gente que ni entiende de lo que estás hablando y lo que estás haciendo, y que no haya, eso para mí es un escalón enorme,
que no va en la capacidad de uno, no va que no tengas capital, no va que seas bueno vendiendo tu producto, no va nada de eso. Va simplemente en que la burocracia te pone una mochila 400 kilos arriba, que no la puedes sortear de otra manera, que es gastando en un emprendimiento, un capital, está justo siempre, estás manejando los fondos como en cuentagotas, estás gastando una enormidad cantidad de plata en impuestos y en burocracia, ¿no? Bueno, gracias por la palabra. Gracias, Rodrigo, por tu punto de vista. Quiero dar la palabra a Cristina, que me parece que quería decir algo, pero solo quiero compartir que yo llegué a trabajar 2 meses sin guantes en un laboratorio porque estaba trancada la importación. Cristina. Dale, yo iba antes que Rodrigo, eso lo vemos muy, muy seguido, es parte de esa burocracia y esa falta de coordinación entre las instituciones que tienen que promover, ¿no? Es parte de esos incentivos o desincentivos que hay, a veces no es que no haya incentivos, es que hay desincentivos para los emprendedores. No, volviendo a lo que decía un poquito Rodrigo y lo que decían algunos de ustedes, la gente de ciencia, los investigadores, que a veces eso de trabajar, de investigar y de publicar, es tan emprendedor en sí, y yo los veo y yo he visto durante años a los investigadores buscar diferentes oportunidades. Les digo, los investigadores en Latinoamérica siempre tienen que estar buscando sus oportunidades para poder ir a hacer una beca, para poder ir a una conferencia, siempre buscando recursos. Entonces, cuando ahora trabajando con emprendedores, yo veo que es una cosa muy similar a lo que hace el emprendedor, buscar oportunidades continuamente. Entonces, a veces yo digo, no son tan diferentes, ustedes ya tienen como una agilidad, lo único que capaz que tienen que enfocar el objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido. Debo que dejar. Ya, se me reveló el pequeño. Así que, pero no en ese sentido, quería hacer esa salvedad de que me parece a mí que en algunas instancias mucho del esfuerzo del científico latinoamericano es muy similar a la lucha esta que decía, por ejemplo, lo que decía Rodrigo de las aduanas, investigadores tratando de sacar reactivos de las aduanas, biológicos, que han sido muy confusos. Todo ese proceso es bastante también, tienen un poquito un camino muy similar en algunas cosas. O trayendo de contrabando. Sí. No, jamás. Jamás que esto quede grabado. Quedó grabado. En algún bolsillo ahí medio oculto, ¿no? Yo me traía primers de Estados Unidos a Uruguay. Agrobacterium transformado. Bueno, gran momento, quedando 20 minutos para terminar, para cambiar un poco, capaz, y en vez de terminar así con todos nuestros desafíos y las cosas que tenemos que pasar para llegar, pasemos a las oportunidades y a cómo solucionar muchas de estas cosas. Entonces tenemos otro board para la audiencia, Sergio, que trata un poquito de cómo aprovechar el momento actual, que en realidad este año se ha dado como que la sociedad ha logrado valorar la importancia de la ciencia y de los científicos para solucionar problemas mundanos, llamémoslo. Entonces, ¿cómo hacemos para valorar, o más que para valorar, para utilizar de alguna manera este momento de auge y empezar a plantear algunas soluciones a los desafíos que nombrábamos? Bueno, yo le pido a mi ayudante acá, operadora, que cambiemos de lienzo, y ahí lo tenemos. La dinámica es exactamente la misma. Recuerden, para los que ingresaron un poquito tarde y no pudieron participar, ingresamos al link que les dejé allí. Esperen que lo voy a poner de nuevo, por las dudas si alguien llegó un poquito más tarde. Ya en 2 segunditos. Y lo que hacemos es, podemos copiar y pegar el mismo ticket, y le hacemos doble clic para poder editar el texto. Podemos hacer, seleccionamos un ticket, control C, control V,
Para pegarlo, doble clic, cambiamos el texto, o nos posicionamos arriba, esquina superior derecha, en los 3 puntitos verticales, le ponemos duplicar y también lo podemos hacer. Chinchón. ¿Josefina? A ver, ¿quién se anima a romper el hielo? Evidentemente Guillermina. Guillermina está rompiendo el hielo desde que nació, creo. Pueden ser también soluciones a muchas de las cosas que planteamos. Algunas cosas ya se fueron esbozando cuando los panelistas hablaban. Pero ¿qué les surge que podamos hacer? Porque al final del día vamos a hablar horas de todo lo malo, de todo lo que no está bien, de cómo sufrimos en Latinoamérica, pero la idea también de este foro y de conversar es decir, bueno, ¿cómo nos juntamos para solucionar algunas de esas cosas? Bueno, si querés arranco yo, Josefina. Dale. Una de las cosas que se puede hacer es justamente capitalizar en reuniones como esta. Creo que ya hemos hablado de que este año, con todo lo malo que trajo un montón de congresos, reuniones de network, reuniones de todo tipo de venues, digamos, donde vos podés encontrarte con gente así, y de pronto hay alguien que dijo algo y después sabemos que vas a LinkedIn o a otra red y encontrás a esta persona. Hay un montón de hackatones en la TAM sobre determinada problemática donde se pueden ensamblar equipos en tiempo y en forma real. Nosotros en WISE tenemos 2 proyectos de los que estoy coordinando yo, de esta red que les decía, surgieron de hackatones sobre el tema de problemas laborales por COVID, por ejemplo. Obviamente que es mucho más difícil en biotech y en nuestra industria, ¿no? Pero puede ocurrir. Otro tema en el que podemos capitalizar es todo el advenimiento de todo lo digital, inteligencia artificial y demás. Acá tenemos a Rodrigo como un ponente de esta nueva tendencia. Y también que lo caro, vos Matías, creo que Matías, el de la audiencia, hablaste de todos los impuestos en los plásticos, eso fue siempre así, todos los equipos que estás trayendo, a mí me pasó de traer muestras para testeo analítico de mi terapia, y las muestras que iban para análisis también me ponían un impuesto que hacían que fuera prohibitivo traérmelas. Y ahí creo que una cosa que tenemos, en Estados Unidos parece que todo es más fácil. A mí también me pasó que llegabas, pedías algo, lo tenías al día siguiente, te lo mandaban por FedEx, y nosotros somos mucho más creativos, entonces de pronto te queda escribir una carta, pedir que te hagan un waiver. Yo solicité y pude tener un waiver de calidad, o sea que me redujeran el número de unidades que iban a ir para análisis. Entonces vos decís, para microbiología tengo 3 presentaciones, o sea, algo que tenemos de bueno a todos los que estamos acá es que somos mucho más MacGyver, para los que saben lo que es MacGyver, mucho más creativos que la típica persona. Yo hay un libro que me encanta, que es de Malcolm Gladwell, bueno, que es David y Goliat, no sé si lo conocen, y me encanta y se los recomiendo, que es de cómo en esta famosa lucha, ahí está MacGyver, gracias, en este enfrentamiento que hubo de David con Goliat, era el gigante, que después pareció que tenía un desorden de crecimiento, bueno, gana David, y nosotros estamos preparados desde chiquitos para ser David, para teniendo mucho menos herramientas, pero mucho más creatividad, poder ganar porque estamos acostumbrados a no tener nada. Entonces no damos nada por toda esa desconfianza, que no me acuerdo quién decía. En otros lados ya sé que voy a tener seeding capital de mi provincia, seeding capital. Acá nosotros partimos de cero. Entonces, cuando vos tenés cero, es como que, ¿cuál es el downside que tenés? Y de pronto esa cabeza pienso que es bueno como oportunidad de decir, bueno, vamos y busco y armo red con este y armo con aquel. Eso mismo que decías, el de los plásticos, Matías, que en un foro conseguiste, eso ya está buenísimo, conseguiste muestras gratis de alguien. Entonces, esa misma creatividad, aplicarla en todo lo que podamos, a través de la propiedad transitiva de ir hablando con alguien que te lleve con alguien, y creo que esa es nuestra mayor fortaleza, el no tener nada por sentado, el no tener este acostumbramiento a tener cosas y tomarlas como por descontado de que las vamos a tener, ¿no?
No sé si me puse muy filosófica, pido perdón. No, estoy de No. acuerdo. Yo Totalmente aquí, de acuerdo. para hacer Estamos una de tesis acuerdo. acá, tú itineras por todo el mundo, le pides un favor al quien sea, vas al laboratorio hasta del enemigo de tu profesor tutor, Sí, con sí, tal de sí. usar un equipo, eso, todo lo mismo. Yo tengo un comentario y quizás un poco más básico, pero yo creo que sobre todo el contexto actual ha dejado en claro dos puntos. El primero ha expuesto las verdaderas necesidades de cada región y cada localidad como país, y eso es una oportunidad siempre. Y ahí es donde hay que mirar. ¿Cuáles han sido los problemas ahora? A, B, C, D, enfermedades que antes no existían. Y en segundo lugar, Latinoamérica tiene una riqueza de recursos naturales que no existe en otro lado del mundo y no se aprovecha. Entonces, combinar esa visión de cuáles son nuestros recursos naturales y cómo podríamos utilizar estos recursos naturales para solucionar problemas locales o regionales, yo creo que es la clave de hacer un emprendimiento que sea realmente innovador y que te va a permitir conseguir financiamiento porque no lo vas a poder hacer en otro lugar del mundo. No, por ejemplo, yo conozco mucho emprendimiento acá que de algunos colegas que han trabajado en el desarrollo, por ejemplo, de anticuerpos monoclonales para experimentación, detección de alérgenos, pero no pueden competir. No pueden, es imposible, los recursos no le permiten competir. Pero sí, gente que ha hecho cosas mucho más básicas como desarrollo de antioxidantes microencapsulados para los salmones, que es una realidad local, le ha ido excelente, porque ocupó recursos naturales de acá para una aplicación de un problema local. Entonces yo creo que desafortunadamente la etapa en la que estamos viviendo en Latinoamérica de desarrollo actual no nos permite competir con las grandes ligas, sino que hay que fijarse más en los problemas regionales. No sé si todos comparten esta visión, pero hay mucha oportunidad que desatendemos. Ahí yo te sumo, nosotros estamos, te sumo Rodrigo, estamos justo en ese segmento, digamos, ¿no? Nosotros constantemente hablamos de que estamos hablando de proyectos de biotecnología, pero no proyectos de biotecnología en terapéuticos, ni siquiera hasta en mejoramiento genético en plantas, que podría llegar a ser, pero también es difícil, pero para nada en terapéuticos, estamos muy lejos. Pero por otro lado, hay una gran oportunidad, porque es mucho más competitiva la ciencia a nivel global, en todo el mundo es mucho más competitiva la ciencia en todo lo que van a ser productos que sustituyen los agroquímicos o las estrategias agronómicas como están, todo lo que sea la industria de los ingredientes de alimentos, todo lo que sea la revolución de proteínas alternativas, que bueno, ustedes lo tienen clarísimo, todo lo que es medicina personalizada, diagnóstico, y después hay muchas oportunidades en todo lo que se llama enablers technologies, o sea, todo lo que son tecnologías transversales para todos estos distintos verticales, y ahí lo que nosotros vemos es que está la posibilidad de ser competitivo, ¿no? Ahí hay una ciencia que nosotros decimos es como que es la ciencia más intermedia, no está queriendo curar el cáncer o el Alzheimer, que eso es inaccesible hasta dentro de Estados Unidos. Hablaba el otro día con un inversor de Chicago que me dice, a nosotros dentro de Estados Unidos, la Universidad de Chicago nos cuesta, en Life Sciences nos cuesta competir por Venture Capital de biotech tradicional de terapéuticos, ¿no? Dentro de Estados Unidos, 95% del funding Venture Capital en biotech está en estos hubs de San Francisco, Boston, San Diego. Entonces, nosotros muchas veces nos acercan investigadores con ese tipo de desarrollos y le decimos, bueno, o te vas ya a vivir a Boston y haces tu ecosistema de investigación y de empresa ahí y lo construís de ahí, o rediseñar tu abordaje de investigación si querés crear una empresa, porque no va a ocurrir de esta manera que estás pensando, ¿no? Eso, o sea, con todos los riesgos de que alguno justo ocurra y nos diga, ¿viste? Pero en general, decimos, no va a ocurrir. Y después, Latinoamérica en particular, en esos segmentos, tiene otra ventaja que es una ventaja técnica de lo que se llama arbitraje. Arbitraje es cuando hay como una diferencia ahí para capturar valor en términos financieros. Y Latinoamérica en general tiene una oportunidad de arbitraje, geoarbitraje se llama, que es en términos de los costos de traducir conocimiento en
en algo tangible, puede ser propiedad intelectual o puede ser un producto concreto, ¿no? Que en términos generales, así muy por encima, puede ser casi un quinto, ¿no? O sea, por cada dólar que en San Francisco yo invierto para traducir conocimiento en algo concreto, podría rendir $5 en Latinoamérica, ¿no? Y eso, cuando la ciencia en ese segmento intermedio es competitiva, y lo es, porque esos científicos de ese segmento han sido competitivos para encontrar ese nicho en el sistema científico que les permita publicar en buenos journals, entonces tuvieron que hacer ese proceso casi darwiniano de ser competitivos a nivel global para encontrar su nicho competitivo de publicación. Entonces, cuando lo es, esa eficiencia en cuanto gasto, sobre todo en las primeras etapas, las primeras por ahí 2, 3 rondas, digamos, ¿no? Una vez que ya el startup está en una situación internacional, ya ahí no hay tanto ahorro porque es necesario desarrollar equipos de I+D en otras partes del mundo, entonces se empieza a diluir esa ventaja, pero sobre todo en los primeros 3, 5 millones de dólares, la oportunidad que significa de tener los equipos de investigación y desarrollo en Latinoamérica es gigantesca, ¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad que la sumo a la de biodiversidad y la sumo al nicho específico de negocios de biotech no terapéutico. Sergio me sacó el board, pero había otro de los post-its que nombraba, gracias, esto de mayor interacción entre investigadores, emprendedores, empresarios. Creo que, bueno, eso lo planteamos como un problema, ¿verdad? Que es algo que tenemos mucho camino por recorrer todavía. Acá está planteado como algo a mejorar. La pregunta que yo hago es, ¿cómo? ¿Cómo? Porque nombrarlo, creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que existir muchísima más interacción, capaz que esto incluso ayuda a delinear lo que hablábamos bien al principio de la conversación, eso de áreas estratégicas y por dónde ir, y para maximizar los recursos. ¿Cómo facilitamos esa interacción entre las distintas partes? ¿Desafíos? Cualquiera que tenga ganas de... A mí se me ocurren desafíos, estaba pensando eso, y más allá de los eventos, de los talleres que supongo también gente Matías han generado para unir esos diferentes perfiles, es fomentar las interacciones continuas, ¿no? Para mí, empezar por desafíos en los cuales empezamos si bien los científicos capaz no están trabajando en áreas aplicadas, empezar a generar eventos o bien concursos, desafíos en los cuales se los empieza a mostrar las posibilidades, o la posibilidad de usar, en principio, de usar sus conocimientos, o poner sobre la mesa los conocimientos, ¿no? Y eso creo que va mucho también y supongo que la gente de GRID es un conocimiento, por eso es la primera parte como contaba Federico, de GRIDex, cuando primera vez que lo conocimos acá, eso que de salir y conocer, ¿no? Y salir a investigar qué es lo que hay, que también es un trabajo que tiene que ser fomentado, incentivado desde organizaciones que promueven supuestamente la innovación, el desarrollo, salir a buscar y a unir estas partes que son claves, ¿no? Va por varios lugares, me parece, y pasa por articular mucho, así como estamos nosotros acá, mucha gente con una base científica y después moviéndose un poco más a la parte de articular y de trabajar en la gestión de las cosas. ¿Cómo hacemos para valorizar eso y tener capaz más equipos que hagan esto de ir uniendo partes, ¿no? ¿Cómo hacemos que la industria, y bueno, hablamos más temprano de los venture capitalists y el financiamiento en general,
pero también la industria, vean Latinoamérica como atractivo. ¿Cómo hacemos para que ese diálogo exista? Porque muchas veces también, acá la industria juega un papel muy importante en etapas tardías, ¿verdad?, del desarrollo de los emprendimientos, y me ha pasado de primera mano de hablar con empresas multinacionales y decir, no, mirá, nosotros en Latinoamérica ni miramos, porque ¿qué vamos a encontrar ahí? Como siempre mirando, cuando ellos buscan emprendimientos y empresas de las cuales licenciar, lo que sea, por lo general miran Estados Unidos y Europa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para atraer también a la industria y a los proveedores de financiamiento, por llamarlos de alguna manera, a nuestros países? Yo tengo un comentario. ¿Puedo hacer un comentario? Si quiera. Quería volver un poquito a lo que decía recién del escenario. Fíjense cómo por ahí o todo se correlaciona, ¿no? Si nosotros pensamos en un escenario de trabajo de los investigadores incipientes, como puede ser un becario o alguien que recién se inicia, donde su escenario de trabajo no es solo la mesada o un curso de doctorado o una reunión de comisión de tesis, y sí es un ámbito empresarial o industrial o de su área, ¿no es cierto? Bueno, la comunicación se volvería mucho más natural. Y ahí de nuevo los formadores desde la academia deberíamos observar eso. El otro tema también es que las organizaciones a las cuales nosotros pertenecemos se van a tener que preocupar en cambiar el concepto que tienen los medios sociales, los medios económicos, los medios industriales, que tienen esa percepción de ineficiencia. Seguramente en Chile, Perú, los colegas habrán sentido decir, bueno, vamos a trabajar en la universidad y el CONICET. Y no, mira, yo necesito un proyecto de 6 meses, no de 3 años. Y como que el diálogo rápidamente se corta. Entonces, ahí hay mucho que trabajar. Vuelvo a insistir que nosotros desde adentro deberíamos ir planteando este tipo de cosas, porque eso nos pasa a diario. La industria ve como mucha ineficiencia y que inclusive, fíjense, tiene que ver con el aspecto de burocracia que hablábamos recién. Entonces todo está relacionado, ¿no? Como es que hay que pensar, me parece, en un cambio como de escenario, de práctica, de metodología, no sé cómo, pero esto debería de estar empezando a hablarse y no aisladamente en la academia y en la industria y el emprendedorismo, sino una cosa bastante correlacionada entre todo eso, ¿no? Yo eso lo que, como ustedes verán, yo a esta altura de mi vida estoy bastante preocupado en el diagnóstico por ver cómo podemos cambiar esto, porque los resultados están a la vista, ¿no? Así que bueno, es un comentario, ¿no? Creo que podríamos hacer un evento entero sobre esta pregunta que largué en los últimos 2 minutos. Pero antes de terminar, ya son 7:30, pero Rodrigo, ¿querías comentar algo? Sí, yo voy a hablar en base al ejemplo nuestro, que es la experiencia que yo tengo. Mira, para hacer que la idea sea considerada macro, lo primero que yo veo es que tiene que ser una idea disruptora, original. No competir con lo que ya existe, no tratar de mejorar un poco lo que ya está, sino que una idea disruptora. Y ese concepto, y ahí el apoyo de todos los equipos que se manejan en business y en marketing es esencial, y eso ayuda a vender una buena idea y pone un pin, digamos, en Latinoamérica y lo deja de ser de una parte, igual que pasa con una parte de África, como inexistente en términos de la innovación. Y por otro lado, es importante atraer talento. Y para atraer talento hay que dejar de precarizar la ciencia. Porque en la industria la ciencia está precarizada y todos nosotros lo conocemos y lo hemos vivido quizás en algún momento. Y si eso deja de ocurrir y se empieza a valorizar más a la ciencia, tú vas a atraer más talento y genera un círculo que es virtuoso. Porque con talento, con capital humano comprometido, que se sienta comprometido y que tenga un engagement con la compañía en la que trabaja bueno, las ideas van a empezar a surgir. Y eso es lo que falta, al menos lo que yo he observado en la realidad nacional, Chile. Sí, yo diría más que Chile, pero bueno. Bueno, vamos cerrando, que algunos de nuestros speakers se tienen que ir. Creo que acá lo más importante es primero el diálogo que generamos hoy, que a mi entender fue amplio y con perspectivas de distintos players en este ámbito, en esta área donde todos nos movemos. Está claro que hay cosas para mejorar,
tenemos que mejorar la formación de nuestros científicos, el enfoque que le damos, en área de políticas públicas, bueno, áreas prioritarias, hacia dónde van nuestros países, incluso tener un diálogo más interpaíses, por falta de otra palabra mejor, pero estos foros también regionales nos hacen darnos cuenta que no estamos solos, o sea, que esto no es un problema que tenga Uruguay, porque las problemáticas que nombramos de todos los países muy parecidos. Pero también ver estos desafíos como oportunidades, y que este año en particular, que de nuevo, ¿no? Que esto de que hay tanto foco en la ciencia, tratar de poner un 1,5% más de lo que estamos haciendo para ser más visibles, para que nos vean, y para que estos diálogos vayan más allá de este foro de 20, 30 personas. Tenemos que construir ámbitos de confianza entre el gobierno, las universidades, la industria, y hay mucho más para trabajar. Así que lo único que cierro diciendo es, me encanta saber que hay mucha gente trabajando en esto, y con ganas de ir a más. Así que, Sergio, Cristina, si tienen algo más, podemos ir cerrando. Sí, yo quiero felicitar a Victoria Calzada, la mujer uruguaya de la ciencia de L'Oréal, premiada por L'Oréal este año, es joven investigadora, y luego decirle que muchas gracias a todos por compartir, los que están escuchando, porque esperamos que surjan nuevas ideas, y por permitirnos hacer este intercambio, escuchar, y la gente de Perú, Chile, Argentina, evidentemente tenemos unas cosas en común que tenemos que resolver en común, y vamos a encontrar soluciones en común, y haciendo, como decía Josefina, teniendo estos diálogos positivos, moviéndonos para el futuro. Y por eso yo les dejé ahí algunas líneas de lo que yo veo. Como decía Matías, encontrar esas ventajas competitivas. Como decía también Rodrigo, hay cosas particulares en las cuales nosotros tenemos ventajas y tenemos que encontrarlas y tenemos que saber comunicarlas. Tenemos que seguir intercambiando positivamente y mirando para adelante, que el futuro lo creamos entre todos. Así que seguimos celebrando a los emprendedores, seguimos trabajando y nos siguen dando energía. Así que estamos abiertos y los esperamos en el año que viene, en el próximo 2021, para que haya mucho más biotecnología todavía, y vamos a hacer más, y por consiguiente vamos a hacer más lobby para que se solucionen algunos de los temas que son así como piedras en el camino. ¿Sí? Así que gracias, también Matías. les recomiendo utilizar esto como decía Rosario más temprano, como sala de networking. Empiecen a buscar en LinkedIn los nombres que ven acá, y si les interesa algo de lo que alguien dijo, o les parece que puede haber un perfil con el que pueden conectar, háganlo, porque es parte de hacia dónde vamos y a dónde queremos ir. Exacto. Muy bien, muchas gracias a todos. Un abrazo y gracias a los speakers. Gracias mil, gracias Rosario. Gracias. A todos. Adiós a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.